¿Aló? Profe, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, Hola, Juan. muy buen día, ¿cómo se encuentran? Bien, bien, muy bien. Bien. Pues bien, gracias. Eso sí, me parece, hoy sí han venido animados, parece, de clase. Sí. ¿Usted qué Qué tal está, bueno. profe? ¿Cómo le va? Muy, muy bien aquí con el puente, no digo con el sol. Eh, Muy bien, animado para empezar este tema que la verdad me parece bastante chévere. Sí, sí, se ve chévere. Bueno, el día de hoy, como siempre, vamos a arrancar con preguntas, ¿no? Entonces, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan podido descansar, tomar o dormir, lo que les guste. Arrancar con la semana, ya falta poco, si ya se dieron cuenta. Tenemos prácticamente como 3 semanas. ¿Tres? A ver, estoy hablando de pronto mal. Como 2 semanitas, ¿no? Dos semanitas, casi que 2 y media semanas. Y ya se acaba el curso, o sea, hemos avanzado bastante y el tiempo, como lo ven, pasa pronto, ¿no? Entonces, los escucho, tenían por ahí una pequeña actividad, entonces vamos, como siempre, a ver cómo les fue con la actividad. Primero que todo, los documentos que les envié, ¿los entendieron? ¿Captaron cuál es la idea? ¿O tuvieron algún problema con eso? De los videos sí se entendió, o sea, sí quedó medio claro, como que es como que un planteó un poco. ¿Ya? Ujú. Entonces, por ese lado, pues como bien. ¿Sí? Ah, Sí, profe, bien. Bueno, está genial. bien. Entonces, vamos, aquí voy a poner en la pantalla la actividad que teníamos, que era más que todo una actividad muy simple, ¿no? Entonces, tengo por aquí mis amigos que quieran participar, que no hayan participado antes y que nos colaboren con la participación. A ver, ¿quién se anima o hacemos de nuevo sorteos? Listo, yo quiero, Juan. Ya, no se olviden, prioridad a los que no han participado antes. ¿Listo? Ya. Y listo. Ya, entonces, por ejemplo, quién dijo yo? Ah, Andrés, Andrés Peñafiel. sí. Ah, mi amigo, ¿qué pasó la anterior vez? Ahí te quedaste. No, yo estaba haciendo, profe, y luego usted dijo, bueno, aquí ya acabamos y no, porque yo tenía mental, pero había que escribir, entonces él estaba haciendo en Paint para mostrar los pasos. Digamos que acabé porque nadie dijo, ya tengo para presentar. Es que no acababa, profe. Ya, a ver, No me cuéntame. deja compartir la pantalla. Ah, sí, sí, hoy sí. Ya, es que eso viene programado que no compartan por defecto. Ya, ahora sí. Sí se ve. Déjame ver. Sí, ajá. Ya, profe. O sea, ahí puse 3 fotos que son estas. Entonces, Ya, lo que decía el entonces control había que explicarlas. ¿Mande? vamos a recapitular y todo el mundo entiende que la actividad de control pues era buscar en internet 3 ejemplos de estructuras aporticadas famosas, Sí. ¿no? Y presentarlo. Listo. Entonces ahí para que tengamos claro. Ujú. Ya. Puse la torre de Pizza. Déjenme ver si es que le puedo. Ya. De Como se puede pizza. ver, aquí De- está las columnas. Igual todo esto son las vigas. Y así va como que por pisos. Entonces ahí se puede ver cómo estaba porticada todo esto. ya. Así hasta el final, en este Ajá. caso. No sé si, eso me preguntaba, no sé si es que en este caso cuente como, ¿cómo le llamaba? Viga zancada, que era media virada, por lo que está virada la torre. Como que no está completamente recto, sino que hay como que un grado de inclinación. Lo O en que, este caso no tiene nada que ver. no, no, no. Lo que pasa es que esa torre debería ser recta. Ujú. Pues los que van a estudiar después ingeniería civil se van a dar cuenta de que eso es uno de los
casos más famosos de una falla por el suelo. Entonces ahí lo que pasa es que el suelo en donde está construido tuvo una falla y la estructura empezó a voltearse. Entonces no es que Ya, sea sí, así. sí. Ujú. De ahí el siguiente que puse fue el Coliseo Romano, donde igual se ve la misma, los pilares, las columnas, las vigas y todo así es la estructura. Ya. Y de ahí el último que puse fue la Casa Blanca, donde se puede ver de frente que están igual las columnas y que aquí una especie de viga, así. Ya. Bueno, genial. Eh, siendo honestos, ¿sí? Digamos, yéndonos hacia analizando uno a uno estas estructuras, el primero que tú mostraste, que es la Torre de Pisa, no de Pizza, ¿no? Perdón, profe, el acento. Eh, Vamos a tener que distinguir un poco de las estructuras aporticadas algo importante, y es que estas columnas que tú ves hacen Ujú. parte de una parte arquitectónica. O sea, ustedes se pueden dar cuenta que internamente es una sección de un muro completo, así, que va interno, hay como un muro cilíndrico que continúa de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, estas columnas sirven para soportar lo que sería el pasadizo, esa parte en donde uno puede caminar, supongo. La verdad, nunca he ido allá. No sé, ¿alguno de aquí ha tenido la fortuna de irse a conocer esa torre? No, ¿No? no. Bueno, entonces generalmente en las construcciones antiguas tienen este tipo de comportamiento en donde se hacen como una especie de columnas muy seguidas, en donde esas columnas lo que hacen es sostener un balcón, por decirlo así, o un elemento donde uno camina por fuera de la estructura, ¿no? Ujú. Entonces, entiendo por cuál está la confusión, pero digamos que esta estructura es una estructura como mixta, ¿ya? Es una estructura que tiene parte, el núcleo central es una estructura en muros, y la parte externa son una especie de sistema porticado, ¿ya? Pero es una estructura mixta. Vamos al Coliseo. En el Coliseo romano, en esta, digamos que los romanos tienen algo que se conoce como el arco romano, de hecho, ¿no? Fueron de las primeras civilizaciones que construyeron en ese tipo de estructuras. Entonces, ellos no utilizaban vigas porque no tenían la forma como tenemos ahora de que dentro de la viga exista acero y la viga pueda funcionar completamente. Eso, como ustedes ven, eso es roca, ¿no? Los romanos son unas de las primeras civilizaciones que mezclaron, hicieron algo como cemento. No es cemento, pero usando la cal y agua y, bueno, metiéndole algunas otras cosas, hicieron algo como una pasta que era pegajosa y se volvía dura. No es tan fuerte como el cemento, pero ellos utilizaban algo así. Entonces, Ujú. sí, esta estructura es parecida, ¿no? Al un sistema porticado. Esta tiene más cara. Fíjense que aquí toda la parte izquierda que ustedes ven que los dos últimos, o los dos primeros, como lo quieran ver, los dos primeros arcos están llenos. Eso es Sí. como el Coliseo romano prácticamente ya tiene una parte de la sección circular del Coliseo ya está destruida, le pusieron ese muro. Ese es un muro que lo hicieron en la readecuación para que la estructura no se caiga, ¿no? Entonces, este muro de acá no era parte del Coliseo original. Pero bien, ajá, está bien. Y el siguiente, el último que vemos, este sí parece que hagan de cuenta que también la Casa Blanca es una estructura no tan moderna, pero ahí esas columnas son unas columnas de adorno. ¿Ven la magnitud de la columna? Son unas columnas gigantes. Y pues es algo muy arquitectónico porque a la larga lo único que están sosteniendo son esos balcones, ¿sí? No están sosteniendo mucha carga en general. Y no sé por qué la imagen a mí me sale cortada. ¿A ustedes también les sale cortada?
Ahí está, profe. Ah, ya, eso, genial. Digamos que también es como una estructura mixta, ¿no? En donde el interior son una estructura más que todo de muros y por fuera se miran los pórticos. Pero sí, están genial. Muy bien. A ver, Gracias, profe. listo, genial. Andrés, muy bien. Siguiente, Yo, Juan. ya. eh, Yo, profe, o yo dijo. Dale, Santiago González. Santiago Ya, González dijiste, ¿no? sí. Ahí ya se ve. Ajá. Ya. Entonces, primero puse el Museo Británico, que aquí están sus vigas. Es la entrada al museo, que es todo un pórtico. Ajá. Los pilares. Aquí, profe, no sé si se considera una viga o entre cada pilar es una viga. Todo, o sea, digamos que en ese concepto sería cada pilar es una viga, sí. Perdón, cada pilar sostiene, ¿sí? A un solo elemento de viga que está. O sea, aquí hay una viga que está sostenida por uno, dos, tres, cuatro, no sé Mm, cuántas columnas, ya. ¿sí? También hay una riostra para acá atrás para que se haga la siguiente fila de pilares. Estás Eh, hablando de una viga riostra, ¿sí? Esta de aquí. Otra columna, otra columna. Es que acá hay una otra fila atrásito. No sé si lo Ajá, pueden ver. Entonces, ajá. por eso digo que hay una riostra aquí ¿Quién? arriba. Ah, ¿Sí? ya. Por eso, una viga riostra, algo que une los Ajá. dos. Exacto. Ya, ya te entendí. Ajá, Y ya. ya, este video el Museo Británico. Igual puse la Casa Blanca, pero eso es el otro lado de la Casa Blanca, que también, como en el anterior, tiene su viga y sus cuatro pilares. Y Ya, también vi que la distancia era un vano. Ujú, ¿qué pasó? sí, fíjense que aquí en esta parte podríamos decir que toda esa zona que ellos pusieron ahí, eso sí es un sistema porticado, pero ese pedazo, ¿ya? Porque ahí están los tres pilares adelante y pareciera, ¿le puedes hacer más zoom, por favor, para Sí. mirarlo como mejor? Ya. Ahí. No sé si atrás hay otro grupo de pilares. No se ve, parece que no, ¿no? Sí. Como que no está muy claro. O sea, aquí parece. No, no creo que es solo una pared aquí. Pero no son pilares. Sí, no está muy claro. Ajá, ya. Bueno, sigamos con el siguiente. Y pues, el Panteón Romano, que igual tiene su viga en sus pilares. Y aquí, profe, no sé si todo se considera un pórtico, por lo que es un cuadrado. No, ahí hay mal, o sea, un pórtico, hagan de cuenta que pórticos son aquellos que están contenidos en un plano. Entonces, aquí Ya. yo voy a tener un pórtico frontal y atrás voy a tener Ah, otro ya. pórtico, otro pórtico, otro pórtico, otro pórtico. ¿Sí? Entonces, eso ahí va, ahí hay bastantes Sí, porque hay pórticos. para atrás también. Ujú. Ujú. Y esos tengo, profe. ¿Ya? Estos de aquí, digamos que han buscado algunos ejemplos de estructuras antiguas, en donde fíjense que antes era muy común hacer estas columnas grandes, ¿no? Bien altas. Era bastante la forma de construcción. Así como la ingeniería va avanzando, la arquitectura también va cambiando y bastante interesante. Bien, muy bien. Ajá. Genial. ¿Quién es la siguiente persona que quiere Puedo participar yo, profe, voluntariamente? participar. Sí, Yo, profe, claro. puedo.
Sí, a ver, Daniel. Ya. Daniel Solís. Ya. Ya comparto pantalla. ¿Tú ya no habías participado? ¿Te vas a reivindicar? Sí, puedo otra vez. Ya. Bueno, dale, dale. A ver, ya, pero... A ver, a ver, ahí se puede ver. Ya, Ajá. primero encontré la tumba de Meresac en Egipto. Aquí es, o sea, es pequeño, ¿no? Igual aquí está la viga y los pilares. Es como decía de luz, que aquí hay como que a la distancia y entra la luz. Ese está bastante interesante porque fíjense que, por ejemplo, ahorita me hicieron la pregunta que si era solamente una viga o eran varias vigas entre vanos. ¿Qué opinan en este caso? Ay, solo es Mm, una. Creo que es una. Creo que hay un, Una. creo que la viga se puede, o sea, puede haber una distancia que se aleja de los pilares, que tiene que ser Fí- un porcentaje o algo así. Fíjense que aquí hay una división. ¿Sí ven ahí la división? sí, Sí. Entonces, aquí realmente hay una viga aquí, después hay una viga apoyada aquí y después vuelve a haber otra viga apoyada acá. ¿La ven? En este caso son tres vigas, solamente que no están apoyadas y comparten la columna de apoyo. Pero sí, eso es un pórtico y se lo ve clarito. ¿Sí? Entonces, no es una sola viga porque ahí está separada. Es un bloque de... Ellos utilizaban mucho los bloques de piedra, en donde el bloque de piedra lo ponían nomás. Y todo funcionaba es por su peso. Eran bloques tan pesados que no se movían por su peso. Entonces, en este caso, en particular, estos sí se ve que son tres vigas independientes. Sí, sí van entendiendo cómo funciona, ¿no? sí. Ahora sí. Ya, genial. El siguiente. La Catedral de Santiago también encontré que es un pórtico. Igualmente, o sea, aquí están las... O sea, aquí puede ser la viga, puede ser esta de aquí, ¿no es cierto? Sí, o sea, Sí. ahí lo que pasa es que tienes tú, cuando hablas de la catedral, ¿por qué todo eso está negro arriba? No, no le entiendo, no le entiendo bien. Este de aquí como que el fondo. Ah, espérenme que alguien está queriendo entrar. Micaela. ¿Qué pasa con Micaela? Para no presentar, profe. Digamos que no le recomiendo, pero bueno. Ajá, entonces sí, esta estructura en cambio, nuevamente, fíjense que hace parte de un arco, ¿no? Entonces antes utilizaban ese arco, por lo que les comento, de que antes no podían hacer vigas, a menos de que sea como los egipcios, que utilizaban un solo bloque, que él mismo era autosostenible, ¿sí? Pero para hacer todo este detalle, este nivel de detalle, pues tenían que hacer cosas que no pueden ser solo un bloque de piedra, ¿no? Ujú. Entonces sí, se ve bastante bien. Este elemento se ve bastante delgado, la verdad. Pero como todo está sostenido de un arco, hagan de cuenta que el arco funciona de dos formas. Este arco es obviamente arquitectónico, ¿no? Pero el arco es una estructura que sirve muy bien cuando yo tengo que soportar cargas de compresión que me aprietan, ¿sí? Mm, Entonces sirve hacia arriba o si yo le cuelgo al arco cosas hacia abajo, ya sabemos que por el principio de transmisibilidad no importa, ¿no? Si yo cojo y le pongo la carga arriba o le pongo la carga un poco más abajo, a la larga es la misma carga y el arco está sometido a la misma fuerza. Entonces el arco es una de las estructuras aquí. Si yo quitara esta columna, el arco soporta bastante bien y por eso este elemento es tan delgadito, porque a la larga lo único que está haciendo es como que apoyando un poco más mm, la estructura, pero el arco es el que está soportando la carga principal, ¿no? Ajá. sí. Y también, o sea, la decoración y los detalles me pareció súper interesante. Aquí To- también. Claro, generalmente ellos hacían el detalle, hagan de cuenta que estos son como revestimientos. Y antes también utilizaban
¿A qué me refiero como un revestimiento? O sea, ponían la columna real que va a soportar el peso y a esa columna le pegaban las figuras, de tal forma que internamente estaba el elemento estructural y externamente tú mirabas no la columna, sino pues los adornos. Pero hay casos en ciertas estructuras en donde la figura como tal es el elemento estructural. Entonces, en este, yo diría que en este, pues esta figura de acá es, no hay más, ¿dónde más puede estar? Más que todo hay varias columnitas, ¿no? Ajá, interesante. Sí. ¿Cuál es la otra? El otro, el Panteón de Agripa, igualmente, como dijo Santiago. Sí, ese sí, no hay nada que hacer. Eso sí es una estructura porticada. Y de Sí, hecho es una estructura porticada muy similar a las estructuras que nosotros conocemos. O sea, muy, 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 muy similar. sí. Ujú. Y esas son las tres. Ya, genial. Sí, están bastante bien. Listo, gracias, profe. Ya. Faltan dos más. Tengo Profe, chance de dos más. una pregunta. Yo quería mostrar los míos, tal vez. Claro, adelante. Bueno, vamos aquí. Ya. Bueno, el primero que se puede ver es el Vaticano, ¿no? Algo que se puede notar mucho, que se puede ver de similitud que hemos tenido los que hemos presentado, es cómo Roma está lleno de pórticos, y eso tal vez se debe, como se lo mencionó antes, a la arquitectura romana que llegaron a tener. Y más antes, o sea, un poco atrás, se tenía que es una similitud también bastante griega, y de lo que vi, los pórticos, o sea, pórticos como tales que sean para sujetar vigas, que en la actualidad se los hace ya directamente por estructura, a que más también por estética o arquitectura, se remota hacia Egipto también, o sea, algunos casos que se estaban viendo, es algo que ha sido utilizado en la civilización desde mucho tiempo atrás. Ujú. Entonces, bueno, el primer caso del Vaticano, más que nada, en la parte de la plaza se puede ver que es como un pasadizo que hay, que es donde están las entradas hacia la plaza del Vaticano y hacia el Vaticano, la catedral, la parte del frente. Ujú. Pero no sé estas partes de aquí, la verdad, si igual puedan constar como vigas. Al fin y al cabo, también la losa que se ve en la parte superior se ve que es también media inclinada, o sea, media curva, perdón. Sí, Entonces, igual no sé todo, cómo vaya la forma de las vigas ahí. sí, toda esta parte se nota que son unas estructuras aporticadas. O sea, después, cuando entremos un poco más, o mejor dicho, cuando entren un poco más en ingeniería civil, prácticamente la losa es un elemento que se comporta como una viga, ¿sí? Solo que pues tiene un área más extensa. ¿Listo? Ajá, genial. Muy bien, ese ejemplo está bien. De ahí el arco de Brandenburgo, o también Brandenburg. conocido como una de las puertas de Berlín. De la misma manera se puede ver la forma de las columnas que se tienen a los alrededores, sujetando también sus vigas, ¿no? Y en pleno arco también que se puede ver cómo en este caso, no sé, la columna es bien extensa, es como que si fuera columna y viga a la vez, más o menos, medio Como si fuera un integrado, muro, ¿no? como si fuera un muro, exacto. Ya, esto de aquí no es una columna, no es una viga, es un muro estructural. Ajá. No sé por qué no me sale lo que escribo en tu pantalla. Ah, ¿Ustedes ven lo que escribo? no, profe. Dale, ¿por No, qué no le das compartir pantalla? Dale Está, compartir pantalla. están compartiendo pantalla y se está compartiendo la pantalla. Lo que pasa es que ahí estás compartiendo es la página, no la pantalla completa. O sea, le di a ver, Es vamos la de screen. aquí. Ahí tal vez. Intenta leer. Bueno, digamos que eso es un muro estructural. ¿Los otros ven lo que escribo? Me imagino que no. Si no lo veo yo, La función. ya, no importa, continuemos. Ok. Ese está perfecto, todo el mundo lo ve. Ya luego, como se lo dije hace un rato también, el foro romano, pues está lleno en cambio
de estructuras que se han perdido durante el tiempo, pero se puede ver que aquí existían pórticos por todas partes. Es algo que es muy bonito, o sea, está lleno de columnas que a veces uno se queda con la boca abierta. Interesante, la verdad, de ver. Claro, aquí Sí, fíjate cómo esta columna realmente solamente está apoyada en estos bloques, pero pareciera que si yo le pongo aquí con el dedo una fuerza así, tranquilamente puedo tumbar todo. ¿Qué opinan ustedes? Ah, es que no pueden ver la, ya. la flecha. A ver, sí, Ya nada, hagan de cuenta que empujara eso así, en ese sentido. A ver, déjame ver. Pero, ¿pueden ver esto? ahí sí, ajá. Sí, ¿Sabes qué compartís, no? Sí, Qué raro. Sí, bastante raro. Bueno, si yo empujara así, tranquilamente yo puedo tumbar esta estructura, ¿no? Entonces, Roma tiene, o mejor dicho, Ahí puede rayar tal vez mejor. Sí, lo muevo esto un poco. digamos que Roma, o en general toda la civilización que queda ahí en Italia, o sea, Italia sí tiene zonas sísmicas y bastante fuertes, o sea, de los ingenieros civiles que estudian la parte del efecto del sismo a las estructuras, una de las universidades más prestigiosas está en Roma, en Pavía, ¿no? Sin embargo, hay zonas en Italia que como que no tienen sismo, o sea, no se ven afectadas por eso. Entonces, algunas de estas estructuras, la mayoría fueron estructuras creadas en esas zonas y otras no existen porque sí estaban en zonas sísmicas y estas estructuras se caían, ¿no? Interesante. Sí, eso es un arco, o sea, no hay nada que hacer. Aquí lo interesante es mirar si es solo una viga o son varias vigas. Pero eso, si esto es un humano, una altura promedio de un humano son que uno, por más enano que sea, 1,50, ¿sí o no? Entonces hagan de cuenta que cuántos caben aquí. Si caben unos 10 por lo menos, parados. sí, ¿Cuánto tendrá de alto eso? No sé, pero es supremamente alto. O sí, sea, esas bastante. columnas sí son algo, tranquilamente un edificio de unos 5 pisos, tal vez. Sí, 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 lo vas a ver. Sí, sí. Bueno, genial. Buen ejemplo. Y Siguiente. finalmente, este de aquí, no sé, o sea, Claro. lo puse el Partenón de Grecia, en cambio, que donde se le rezaba a los dioses griegos y a la vez también tumbas de las personas más prodigiosas que tenía la ciudad en ese entonces. No sé, en cambio, cómo va su funcionamiento porque parece que sujeta una sola viga todo. O sea, conecta tal vez, encierra las columnas en un cuadro que se hacen, ¿no? Y encierra en su parte superior tiene vigas. Ujú. Está un poco Exacto. así, obviamente el techo ya no se lo ve casi, pero en su tiempo era abierto, pero igual tenía más vigas por dentro. Entonces, este era el último ejemplo que tenía. Ujú. Sí, está perfecto. Muy bien. Sí, la estructura tiene una estructura externa de vigas y realmente las vigas hacen que la estructura sea más estable. O sea, si yo pusiera ese poco de columnas y las dejara sueltas, sin nada, entonces fuera más peligroso que se caigan sueltas que si yo les pongo una viga que las amarre. Más que todo porque la viga lo que hace es que como une todas las columnas, en el momento en que yo trato de empujarlas de lado, pues ya no es solo una columna que estoy empujando, sino que la carga se distribuye en todas las columnas que están unidas por la viga. Y eso hace que la estructura sea más rígida, más resistente, ¿no? Listo, bueno, genial, muy buenos ejemplos. Ese fue Bruno, ¿no? Bruno, oh, Sí, ¿quién mostró ahorita? ¿Quién mostró ahorita? Bruno Custode, ¿sí? sí, por favor, me gustó. Ya. Listo, bueno. Entonces, vamos a mirar hoy
un poco de las estructuras un poco más modernas. Ah, aquí alguien, estoy con problemas en mi internet. Bueno, Micael. Vamos a mirar unos ejemplos ya un poco más modernos, ¿ya? La idea de todo esto es que tengamos en mente cuáles son las estructuras a las cuales me estoy refiriendo ya más en concreto, ¿sí? Entonces ya trayéndonos todo eso que vimos ahorita con sus ejemplos a una estructura ya más real, pues nosotros decimos que las estructuras van a ser conformadas por columnas, ya sabemos que son los elementos verticales, y por las vigas que generalmente están inmersas, aunque no las vemos, existen, pero están dentro del piso, en donde al piso nosotros le vamos a llamar la losa de la estructura. ¿Ya? Mira, aquí sí me funciona, mira, no sé qué pasa. La losa o piso. ¿Listo? Entonces, esto sería una estructura aporticada o tipo pórticos, ¿sí? En la era moderna. ¿Listo? Ahora, los pórticos, nosotros, como les decía, yo voy a decir que son pórticos planos, ¿sí? Cuando hablamos de pórticos planos, pues hablamos de, si yo hago un plano que una toda la estructura, pues este va a ser un pórtico de esta estructura que está conformado por ese pedazo de viga y esas columnas, ¿sí? Sin embargo, pues yo puedo tener varios pórticos dentro de la estructura. Entonces, si yo tengo esta estructura y digo que este es un sentido, no sé, en X y perpendicular a ella es un sentido Y, entonces yo voy a tener aquí otro pórtico en donde esta columna se va a compartir, ¿estamos de acuerdo? Ahí se comparte esa columna de la mitad. Y yo tengo aquí otro sistema aporticado. Y esto se configura como otro pórtico, ¿sí? Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta que entonces, en esta estructura, ¿sí? Que yo tengo 4 columnas de un sentido y 4 columnas del otro, quiere decir que yo tengo 4 pórticos rojos, uno atrás del otro, que van en sentido X, que tienen su plano en sentido X, y yo tengo 4 pórticos que son esos verdes que van en sentido o orientados en el sentido Y de la estructura. ¿Se entiende? En donde cada columna va a ser parte de un pórtico en X y de un pórtico en Y. ¿Ya? Una pregunta. ¿Se puede Dime. decir entonces que el pórtico solo, o sea, para simplificar cualquier cosa, es una columna y una viga? ¿Ves? Digamos Oh, que digamos que una columna y una viga harían, como por decirlo aquí, en esta parte, si yo digo que una columna y una viga, es como decir que esta estructura tiene esa cosa amarilla que pinté ahí abajo, eso es un pórtico. ¿Ya? Entonces, eso es incorrecto porque va a depender de la estructura. En este caso, este pórtico está conformado por, no sé, 9 vigas y creo que son 12 columnas, porque son todos los elementos que están en el plano de la estructura, ¿sí? Que yo estoy cortando. Hacen parte de un pórtico. ¿Se eso entiende? quería preguntar, o sea, porque digamos, yo veo, o sea, en este gráfico, si nos ponemos en la parte donde usted encerró los hizo los circulitos ya, de color verde y se ve también que están los pórticos, ¿no? Entonces, digamos, solo los pórticos, tomamos los pórticos en rojo. Tendríamos por Eso es cada un pórtico. columna, ajá, por cada columna y luego para lo que en esa parte, si se va para profundizando, no sé, en el plano tal vez Z, si lo tomamos como que Z para adentro, entonces ahí sería un pórtico. Luego el de al lado otro, otro y otro, que conforman todos otro pórtico en general. No, 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 verás, aquí, esto que yo pinté en rojo, para esta estructura es un pórtico, todo. Eso que pinté en verde es un pórtico que hace parte también de la estructura. Entonces, de ahí yo puedo hacer lo mismo con cada una de los pórticos que hay internos dentro del sistema. ¿Me entiendes?
Entonces, cuando yo hablo de un corte de la estructura y todos los elementos que están dentro de ese corte de plano, ¿sí? Eso es un pórtico completo de la estructura. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de las estructuras aporticadas, ustedes van a ver cuando están construyendo, ahorita, en la modernidad, digamos así, prácticamente todos los elementos o las estructuras tienen este componente, que es ser una estructura porticada. Es el sistema constructivo más común que tenemos ahora en la actualidad. No sé por qué no se quitan o no se borran los... Ya. Ahora, aquí hay una combinación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros mirábamos en la Casa Blanca, por ejemplo, o ¿qué dijimos? Bueno, lo que les decía que era una combinación, ¿sí? Que eran unos sistemas mixtos, en donde hay columnas y internamente hay elementos que parecen muros, ¿sí? Eso es muy común y se utiliza en la actualidad. Entonces, esos muros son muros que tienen otro comportamiento diferente al de las columnas, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a decir que un edificio o una estructura va a estar conformado por columnas, por vigas, ¿sí? Que prácticamente son muy similares, y por muros, donde el comportamiento de los muros es totalmente distinto. ¿Listo? Por último, pues aquí tengo otra imagen de unas estructuras en celosía, ¿sí? Que se utilizan mucho para galpones. Y ahí se pueden ver los pórticos. ¿Dónde están los pórticos? Pues ahí más claro que nada. Cada uno de esos elementos que son azules, ¿sí? Pues son un pórtico de la estructura. Aquí hay un pórtico en el sentido principal. Fíjense que en esta estructura no hay elementos, ¿sí? Estas estructuras industriales, acá yo tengo el otro pórtico y así, prácticamente, de ahí para atrás, cada uno de esos elementos son un pórtico. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial. Entonces, creo que ya todo el mundo tenemos la idea clara de qué son los pórticos. ¿Listo? Entonces, ya vamos a arrancar hablando un poco acerca de su comportamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a decir aquí 7.1, introducción. Entonces, vamos a decir que las estructuras aporticadas son aquellas conformadas por la unión de vigas y columnas. ¿Listo? Entonces, ya en la anterior semana hablamos del tema de vigas. Ahora vamos a complementar el concepto de columnas. ¿Listo? Entonces, las columnas son elementos donde su longitud es paralela al eje vertical del sistema de coordenadas. ¿Listo? Internamente, una columna
desarrolla las mismas fuerzas internas de una viga. ¿Listo? Entonces, esto es importante, ¿ya? Porque acuérdense que nosotros tenemos fuerzas externas y fuerzas internas, ¿sí? Entonces, yo a una columna, yo espero que cuando corto un elemento de columna, se me van a producir las mismas fuerzas internas. Va a haber una carga axial, va a haber una carga de cortante y va a haber un momento, ¿sí? Eso es importante, ¿listo? Principalmente, su diferencia radica. Profe, la pantalla se quedó colgada. Sí, Está profe. enfocando la parte de las, o sea, de la cámara de cada uno. ¿Así? No, Sí, profe. no se ve como que lo que estoy escribiendo. Ahí, Ahí, Ahí sí, ya. profe, ahí sí. ya. Gracias. Listo, entonces su principal diferencia, perdón, principalmente su diferencia radica en que las columnas soportan altas cargas axiales. Y ya sabemos, ¿no? O quítenle cargas, pónganle aquí mejor fuerzas. Altas fuerzas axiales. Entonces, principalmente las columnas van a soportar harta compresión, principalmente. ¿No? Mientras que las vigas soportan altas fuerzas cortantes y momento flectores. Por cierto, ¿cómo les fue con las vigas con rótulas? ¿Tuvieron problemas? ¿Sí? ¿Difíciles? Un poco de ¿O qué confusión. tal? Ahí más o menos. Más o menos. No, pues tienen que más o menos es un resorte, ¿no? Bueno, Entonces, sí, a la, veces. la idea de los sistemas de rótulas es que fíjense que extendimos, ¿no? Entre más rótulas tenga, yo puedo tener vigas más largas, ¿no? Y puedo hacer sistemas que son isostáticos y que tienen diferentes configuraciones, ¿no? Entonces, para su buena suerte o mala suerte, no sé, vamos a tener también pórticos con articulaciones, porque dijimos que esencialmente se comportan como unas vigas, ¿no? Entonces, aquí vamos a mirar esa parte. ¿Listo? Claro, la introducción. Yo creo que ya con todo lo que hemos visto, los ejemplos y con esta introducción, ya queda un poco claro cuáles son las diferencias. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? ¿Todo bien? Sí, profe, sí está entendido. Ya. Dos, entonces, fuerzas internas en los elementos. Uy.
¿Listo? Entonces, las fuerzas internas en los elementos van a ser aquellas fuerzas muy similares a las de vigas, ¿sí? Solo que, por ejemplo, ahorita voy a tener, digamos, espérense, lo busco. Se me perdió. Bueno, ya nada. Entonces, digamos, yo voy a tener aquí mi sistema en donde yo voy a tener mi elemento de columna que va a estar unido a otros elementos de columna. Y aquí yo le voy a poner apoyos a la estructura. Entonces yo voy a decir que tradicionalmente las columnas están empotradas en la base. ¿Eso es correcto? ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí. Bueno, ya después van a ver en su carrera, bueno, los civiles, que depende del suelo. Si yo pongo una columna y la entierro en un suelo que está mojado, adivinen qué pasa. Le pasa lo que a la Torre de Pisa. Si el suelo no es bueno, gira. Y si el piso permite girar, ¿qué tipo de apoyo es en vez de empotrado? Ojo, no le permite desplazarse, solo le permite girar. ¿Qué tipo de apoyo es? ¿Ah? O sea, No le permite desplazarse, pero sí le permite girar. ¿A qué apoyo le suena? El rodillo, puede ser. No, porque el rodillo te permite desplazarte también. Un apoyo fijo. Un apoyo de estos, ¿no? Entonces, un la tren. Torre de Pisa, ustedes la podrían modelar tranquilamente así. De hecho, ya está inclinada, está por acá. ¿Ven? Eso sería una falla en el suelo. Y eso cambia muchísimo, ¿no? Esa estructura es inestable, si ustedes se dan cuenta. ¿Lo ven? Bueno, ahorita vamos a volver a ese tema. Listo. Entonces, cuando yo cojo y tengo mi pórtico típico, vamos a hablar de pórticos planos. ¿Ya? En estática vamos a meternos solamente en pórticos planos. ¿Por qué vuelvo a escribir? Planos. En 2D. Y en análisis estructural, ya los que vamos a civil, pues ya vamos a ver pórticos un poco más complejos. Pórticos en 3 dimensiones, cosas así. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que yo voy a coger y voy a cortar esta estructura por aquí. Tum, 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 tum. Y este elemento lo voy a hacer grande acá. ¿Ya? Entonces, mi columna realmente tiene una sección transversal. Bueno, y aquí me voy a pasar a mi vista en cuadrícula. ¿Listo? Entonces, mi columna, la que yo corté, realmente tiene una sección transversal. ¿Listo? Y en esa sección transversal, ¿sí? Yo voy a desarrollar fuerzas. Entonces, realmente, en una estructura en 2 dimensiones, ¿sí? Yo voy a tener mi eje longitudinal de la columna,
que va a pasar justamente por aquí, por el centro. Y ese es mi eje vertical de la columna. Uy, aquí sí se me fue bien chueco. ¿Se entiende? Ese es mi eje longitudinal, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que fuerzas que son paralelas al eje longitudinal del elemento son fuerzas axiales, en donde acabo de pintar una fuerza axial de tensión o de compresión. ¿Qué opinan ustedes? Hice el corte y del corte la fuerza sale del corte. ¿Qué es? ¿Tensión o compresión? Tensión. Tensión, ¿no es verdad? Tensión. Sí. Hice una fuerza de tensión. En un pórtico plano, ¿sí? Yo voy a tener también una fuerza cortante. B. ¿Sí? Ahora, recuerden, las fuerzas cortantes, ¿qué dijimos? Siempre son perpendiculares al eje longitudinal del elemento. Siempre. Si no son perpendiculares, ¿qué tengo que hacer? Descomponer la fuerza en una que sea paralela y una que sea perpendicular. Siempre. Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Listo? Y aparte de eso, voy a tener un momento en donde el momento realmente es un momento que está, ¿recuerdan de esta convención de signos o esta convención para el momento? Ese momento es un momento que por la regla de la mano derecha debe ser un momento que sea perpendicular al plano del cortante y de la carga axial del elemento. ¿Sí? ¿Recuerdan la regla de su mano derecha? Listo. Entonces, debe ser perpendicular, que en últimas resulta en un momento flector, en este caso, un momento flector así, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Sí. En el plano del elemento. ¿Listo? Lo que quiere decir que en este sistema, ya viéndolo un poco dentro y saliéndonos del sistema en 3 dimensiones. Ah, aquí me faltó poner, esto es un momento. Cualquiera de las dos representaciones de momento. Estamos, ¿no? Entonces, saliéndonos de ese esquema, le voy a dar zoom ya acá, a esta parte de acá. ¿Sí? Yo tengo que en este corte, tengo aquí una carga axial P, un cortante B, y en este punto tengo un momento ya nada, esa flecha salió. Ah, pero puedo hacer así. Ya. Un momento M. ¿Listo? Y siempre voy a tener esas fuerzas. ¿Ya? Ahora, hay casos especiales. Por ejemplo, si yo tengo sistemas en donde, después volvemos al sistema de la torre de Pisa. ¿Sí? Supónganse que ustedes tienen en el sistema otro tipo de pórtico. Entonces, yo voy a hacer este sistema así. Y voy a coger y lo voy a hacer inclinado. Y lo voy a poner, no sé, así. Listo. Ese elemento sigue siendo un pórtico. ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿Sí? Sí, está un poquito inclinado. ¿Sí o no? ¿Cuál es la viga y cuál es la columna? La viga es la que está Lo que empotrada. está Entonces, la voy a inclinado. subrayar.
Esta de aquí será la viga. ¿Sí? Sí. Sí. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si yo corto esta viga? Entonces yo voy a coger y la voy a cortar por aquí. ¿Sí? En el momento en que yo corto esa viga, ¿sí? Ese elemento ¿cuántas fuerzas internas tiene? Resto. Entonces, ¿cuáles? Cortante, el de momento y carga axial. Ajá, perfecto. Entonces, ahora voy a dibujar el corte de la viga solamente en 2 dimensiones, ¿sí? Y en esa viga yo voy a tener una carga axial P, ¿sí? Un cortante B, y alrededor de ese punto de corte voy a tener también uy, no sé qué hice. Un momento M. Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. En el caso de que yo tengo estructuras que son inclinadas, en ese caso yo tengo que ser consciente de que esa estructura inclinada a mí me obliga a que yo analice las fuerzas que son paralelas al eje longitudinal de mi elemento, perpendiculares al eje longitudinal de mi elemento, y en el momento sí realmente no importa. El momento da lo mismo si está en un punto, el momento no importa, eso no tengo que hacerle nada. Entonces no se olviden, eso es lo que yo siempre tengo que analizar. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, aquí le voy a poner al nombre de este. Pórticos inclinados. Listo. Genial. Entonces, en la parte de los pórticos inclinados, ¿sí? Para terminar, pues yo voy a tener nuevamente, bueno, me paso a mi esquema de cuadrícula, y entonces terminamos con lo siguiente, 7.3, ¿sí? Pórticos isostáticos ¿no? Entonces, pórticos isostáticos. ¿Habían escuchado antes esa palabra, isostáticos? ¿Ah? Yo no, profe. No, profe. Listo. Entonces, esa es la palabra que vamos a introducir ahora. Entonces, pórticos isostáticos, vigas isostáticas, y armaduras isostáticas. Cualquiera de esos que nosotros vimos, ¿sí? Se refieren a lo mismo. ¿Listo? Pórticos isostáticos son aquellos pórticos que son estáticamente determinados, que sus reacciones son estáticamente determinados. ¿Listo? O sea, que los podemos resolver o con las 3 ecuaciones de equilibrio en el plano, ¿sí? O que las vamos a poder resolver adicionando las ecuaciones de condición por las rótulas que tenga la estructura.
¿Listo? Y vamos a decir también que existen los pórticos y pórticos y... Ah, perdón, aquí estoy haciendo mal. Hiperestáticos. ¿Ya? ¿Qué creen que es un pórtico hiperestático? Está 100% estático. No se lo puede resolver con las ecuaciones de equilibrio. Exacto. Que no está Entonces, estáticamente determinado. los pórticos iso, el prefijo iso significa igual. ¿Estamos? Entonces, eso sí lo recuerdan por su colegio. ¿Alguna vez utilizaron ese prefijo, iso? En las palabras que vienen del griego, siempre que pongan la palabra iso antes de una palabra significa igual, ¿ya? Entonces, aquí isostático se refiere a que tiene igual número de incógnitas, que son las reacciones, que igual número de ecuaciones para resolver las incógnitas, ¿sí? Eso es isostático. Hiperestático, hiper es más, es el prefijo de más que, ¿sí? Al igual que hipo es el prefijo de menos que. Entonces, por ejemplo, ¿quién de aquí sufre hipoglicemia? ¿Nadie? ¿Saben qué es la hipoglicemia, por lo menos? Sí, profe, yo tenía, pero ya tuve tratamiento y ya no tengo. Entonces, ¿a qué le suena hipoglicemia? Entonces, la persona tiene menos azúcar Menos. Ujú. de lo que debería tener, ¿sí? Y eso causa una descomposición. Entonces, hiperestático significa que yo tengo más incógnitas de las que yo puedo resolver. Entonces, estos pórticos hiperestáticos los van a aprender a resolver en análisis estructural los que son civiles, ¿ya? Nosotros en estática vamos a trabajar en solo pórticos isostáticos, ¿ya? Pero pues hay que aprender a diferenciarlos, ¿sí? Para que sepamos que si es o no es algo que yo puedo resolver ahora en estática, ¿listo? Entonces, ¿recuerdan el concepto del grado de indeterminación que hicimos en vigas? ¿Sí o no? Sí. Ujú. Entonces, fácil, lo mismo. Aquella viga que tenía un grado de indeterminación diferente de 0 era una viga, ¿sí?, que yo no podía resolver. Y era una viga hiperestática. Punto. Lo mismo. ¿Se entiende? ¿Ya? Sí. Entonces, aquí en pórticos, nosotros vamos a tener lo siguiente. Yo voy a tener una ecuación que es muy similar a la de vigas. Entonces, en los pórticos, perdónenme un segundo que alguien me está llamando. ¿Listo? Ahí se ve. Lo malo es que no sé por qué. Y si alguien sabe y me cuenta, le agradecería mucho. No sé qué hice, pero cada vez que me suena una llamada en el teléfono, así no conteste, vieron que la tablet coge y me avisa, ¿no? Entonces, no sé cómo, alguien sabe cómo desactivar esa función, ¿no? Realmente es muy molesto porque no me gusta atender el teléfono. Pero bueno, si alguien sabe, me cuenta, ¿ya? Tienes que desactivar la opción de... O sea, es porque tienes vinculadas las cuentas de todo. Entonces tienes que desactivar. Hay una opción en tu iPad que te sale para desactivar las llamadas. Porque ahí te sale que nomás quieres compartir, si fotos, contactos y todo, y tienes que desactivar las llamadas y ya no te llegan. Ya, genial. Ya voy a revisar eso, porque no he hecho nada, pero me avisa, entonces no sé cómo funciona, ¿no? Genial. Entonces, volviendo al tema.
El grado de indeterminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el grado de indeterminación? Pues vamos a hacer lo mismo. R, ¿qué eran R? Las reacciones. Una El reacción. número de reacciones, ¿no? Para que se olviden, ¿no? Mi amigo Daniel ya está olvidado de la semana anterior. No, sí me Reacciones, acuerdo, profe. ya. Entonces, las reacciones son algo que no conozco, pero aquí le voy a hacer un adicional, ¿listo? Las reacciones más, ¿sí? 3 fuerzas. ¿Cuántas fuerzas dijimos que tenía un pórtico en el plano? Cuando yo lo corto, un elemento de pórtico en el plano cuando lo corto. 3. 3. 3. Una carga axial, un cortante y un momento, ¿sí o no? Entonces, esas 3 fuerzas están representadas por este número 3 de la ecuación, ¿ya? Esas 3 fuerzas yo lo voy a multiplicar por M, donde M es el número de elementos que tengo en mi estructura de pórtico, ¿ya? Y eso le voy a restar, ¿sí? 3 veces el número de los J nodos de mi estructura. Y entonces la pregunta es, ¿por qué 3? Porque ese 3 significa que en cada nodo, como es una estructura de pórtico, yo tengo 3 ecuaciones por cada nodo para resolver la estructura de la estática. ¿Cuáles son las 3 ecuaciones de la estática? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y en los nodos, en los pórticos, también hay sumatoria de momentos, ¿sí? Y esas son las 3 que yo tengo en cada nodo. Y aquí me falta, pues, la ecuación de condición, que dijimos que era E sub C, que se generan una por cada rótula que tenga mi pórtico. ¿Listo? Entonces, voy a colocar aquí las variables que son distintas, que no hemos visto antes. Entonces, M es el número de elementos del pórtico. ¿Listo? Número de elementos del pórtico. J, Nodos en J. número de... Yo le digo nodos. Ustedes le pueden decir nudos del pórtico, incluyendo los nodos de los apoyos. ¿Listo? Incluyendo los nodos de los apoyos. Entonces, vamos a hacer, alguien me está escribiendo acá, denme un chancecito. Ah, soy yo, profe, eso de las llamadas. Ah, genial. Ajá, sí, sí. FaceTime, ¿ya? Ujú. Ahorita le veo bien, gracias. Ya listo, profe. Pregunta. Dime. Ese es el número de articulaciones que tenemos. Sí, igual que antes, ¿no? Ese ya lo habíamos dicho en las vigas. Entonces es el mismo que antes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener por aquí unas estructuras. A ver, déjenme ver. ¿Ahí apareció o no? Ya. Entonces,
tenemos esta estructura. Aquí voy a poner una rótula. Recuerdan, ¿no? Hinge, rótula, articulación, la misma cosa, la misma vaina. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el grado de indeterminación de esta estructura? GI. ¿Cuántas reacciones tenemos? Los oigo. 4 reacciones. 4 reacciones, Sí, 4. que serían 2 y 2. Sí. ¿Sí o no? 2 aquí y 2 acá. Esta estructura también podría ser un edificio que tenga sus columnas pegadas en un suelo como el de la Torre de Pisa, ¿no? De la Torre de Pisa y suavecito que le permite girar. Listo. A eso le sumo más, ¿ya? Más 3. Uy, esto está más 3 veces el número de elementos. ¿Cuántos elementos tenemos? 4. ¿Ah? 4 elementos. No son 2. 4. Ya, entonces vamos a definir los elementos. Entonces, un elemento va a estar definido imaginariamente por un nodo, por 2 nodos en sus extremos y por un elemento que los une. ¿Listo? Ojo, las rótulas no dividen elementos. Las rótulas están dentro de un elemento. ¿Estamos? O sea, son 3 elementos ahorita. Ajá. Entonces, no importa aquí, ¿sí? La rótula cambia la dirección del elemento, ¿estamos? Pero la rótula es un solo elemento. La rótula puede estar al inicio, al final del elemento o en ambos. Por ejemplo, en las armaduras, las rótulas están en ambos extremos del elemento, ¿sí? En las armaduras. Por eso no transmiten momento. ¿Listo? En este caso, tenemos ¿cuántos elementos? Entonces tendría 3 elementos, ¿ya? Y a eso le resto 3 veces los J nodos, ¿sí? 3 veces los J nodos. ¿Cuántos nodos tenemos? 4. 4 Dos. nodos. Y le sumo las ecuaciones de condición por las rótulas. ¿Cuántas rótulas tenemos? 1. 1. 1. Entonces, fíjense, aunque yo tengo en mis reacciones, bueno, ¿cuánto es el grado de indeterminación de esta estructura? 0. 0, profe. 0. ¿0? Sí, 0. Entonces, aquí, a malas cuentas, yo tengo 9 y 4, 13, menos 13, 0. Este pórtico es un pórtico que se puede resolver. Y que de hecho, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo resolverlo. ¿Ven? ¿Qué pasa si este pórtico no tuviera esa rótula? Bueno, aquí terminemos con lo siguiente. Esto es un pórtico isostático. ¿Ya? Eso es un pórtico isostático. Se puede resolver. Y se puede resolver con las ecuaciones de equilibrio. ¿Ya? ¿Qué más tendríamos? Por ejemplo, si yo tengo una estructura como la que yo tenía acá arriba, pero hagámosla un poquito más corta, no tan complicada con esa, sino una estructura como la que yo tengo aquí, por ejemplo.
Esta estructura tiene un apoyo, dos apoyos empotrados. Y aquí tengo mis otros nodos. ¿Tiene rótulas? No. ¿Cuál sería el grado de indeterminación? ¿Ah? ¿Cuántas reacciones? Son 6 reacciones. 6 reacciones, ¿no? Una así y un momento. Una así y un momento. 6 reacciones. Más 3 veces el número de elementos. ¿Cuántos elementos hay? 3 elementos. 3 elementos. Menos 3 veces el número de nodos. ¿Cuántos nodos hay? 4. 4. Más las ecuaciones de condición. ¿Cuántas ecuaciones de condición hay? 0. 0. 0 pollito. 0 polito, como dicen ustedes, ¿no? 0 polito, ¿no? Listo. Lo que quiere decir que Queda 13 el grado de indeterminación. grado de indeterminación de 3. Entonces, igual que en vigas, ¿sí? Como esto es mayor que 0, esta estructura es hiperestática. Y cuando es hiperestática, ustedes cogen y ponen en su tarea, esto es hiperestático, no puedo resolver, nos vemos en análisis estructural. Y si le sale en el examen, pues lo mismo, esto es hiperestático, no puedo resolver y pase cantando en análisis estructural. ¿Listo? Sin embargo, si es isostática y no la resuelve, pues ya sabe que se gana una bicicleta. ¿Saben cómo nos ganábamos nosotros en mi universidad la bicicleta? Así nos decía el profe de cálculo. Saca la bicicleta, 0, 0. Listo. Bueno. Entonces, vuelvo y repito, al igual que en vigas, ¿sí? Cuando vayamos a resolver o en tareas o en exámenes, cualquiera de estas estructuras tipo viga o tipo pórtico, el primer paso para resolver la estructura y que tiene valor es calcular el grado de indeterminación. No se olviden. Si no lo calculan y lo resuelven, pierden esos puntos que están siempre en el grado de indeterminación. No se olviden, ya lo he repetido 2 veces. ¿Listo? Y con esto terminamos la clase de hoy. Les agradezco su atención y espero que tengan un excelente resto de día. Gracias, ¿Listo? Juan. Gracias. Listo, buen Juan, día. gracias. Juan. Bueno, que estén muy Profe, bien. buen día igualmente. Cuídense. Chao. Gracias. Juan.